aquí ha sido la reutilización desde la aprobación del Real Decreto del 2007, ¿no? Veo que el público debe ser muy variado. Algunas cosas que cuente ya las conoceréis, otras resultarán novedad. Y bueno, voy a intentar, primero para que os situéis, ¿no? Perdona, bueno, me sale más espontáneo tutear, entonces, aunque me puedo pasar, ¿no? Primero voy a contar lo que es el decreto, pero no entrando en profundidad, sino los puntos importantes, entiendo yo, del decreto. Luego haremos un recorrido sobre los tipos de uso que están contemplados en el decreto y que de hecho existen ya en España, ¿no? Y finalmente haré unas pinceladas de lo que es el Plan Nacional de Reutilización, cómo se ha elaborado y cuáles son los principios sobre los que se basa, ¿no? Y las dificultades o aciertos que hemos encontrado en su elaboración, ¿no? En primer lugar, unas pinceladas sobre lo que es el Real Decreto, porque de hecho la conferencia se llama ¿qué ha pasado, ¿no? En 5 años, ¿no? Desde su aprobación, ¿no? Y bueno, entiendo, o sea, los temas como importantes del decreto, si os tenéis que enfrentar ante ese texto por primera vez, pues es complejo porque abarca tanto conceptos de derecho administrativo duros, porque todo lo que es referente a dominio público hidráulico, a uso, a concesión, a autorización es complejo, pero bueno, tenemos que abordarlo porque es un derecho que adquieren los usuarios. Y luego tiene también un componente técnico importante, ¿no? Porque regula las condiciones sobre las cuales es viable una reutilización, un uso de agua regenerada, salvaguardando tanto la salud pública, humana, ¿no? Como el medio ambiente. Con lo cual, en la elaboración del Real Decreto hemos tenido que contar con la colaboración de autoridades sanitarias, aparte de las ambientales, de expertos en tecnología, o sea, de expertos en derecho administrativo. Han confluido muchos especialistas, como ya es habitual en los temas de medio ambiente. Con lo cual, no voy a entrar mucho en la parte administrativa porque entiendo que aquí es de carácter técnico, pero luego, como hay mucho tiempo de hablar y de debate, se puede tocar, ¿no? Sí que, así para que tengáis como la música, ¿no?, de lo que es el decreto, pues es importante que tengáis claro, por ejemplo, que regula 5 tipos de uso, ¿no? Normalmente la legislación, hicimos un estudio sobre la legislación existente o las guías existentes a nivel nacional, mundial, y normalmente se focalizan en un tipo de uso, pues agricultura o industrial, sobre todo agricultura. Nosotros luego veremos por qué tuvimos que regular 5 categorías, ¿no? Pues porque el uso del agua regenerada está en cualquier aspecto, ¿no? También regula, aparte de una serie de parámetros con los límites de emisión, regula las condiciones de autocontrol, ¿no? Es decir, qué debe de medir el titular para asegurar que la calidad es adecuada al uso destinado, ¿no? Y luego la parte administrativa. Para entender lo que es, nos tuvimos que hacer un esfuerzo de conceptualización para poder entender y poder regular lo que es la reutilización, y ese es el esquema sobre el cual se basa el Real Decreto. Es un esquema teórico que en algunos casos responde a la realidad y en otros casos está todo más imbricado, ¿no? Pero diríamos que el decreto se basa en 3 grandes partes, ¿no? Consideramos una parte, que es la que estoy señalando con el cursor, que espero que salga así, que es la parte que corresponde digamos, a la materia prima de la reutilización, que es el agua residual. Aquí es donde nosotros generamos, donde obtenemos nuestra materia prima, el agua residual, que procede de una depuradora de aguas normalmente urbana, que en principio iba a ir a vertido, pero que un porcentaje de esa agua se somete a un nuevo proceso, que es un proceso de regeneración, cuya terminología también nos inventamos para el Real Decreto, da idea de recuperación, ¿no? Regeneración, ¿no? Aquí el agua que sale apta para vertido sufre un tratamiento adicional que permite su reutilización salvaguardando la salud pública
y el medio ambiente. El sistema de reutilización también lo consideramos como todo esto como el sistema, pero que está distribuido en dos grandes zonas, que es la estación de aguas regeneradoras, donde se hace el tratamiento adicional, y luego un sistema de distribución, que puede ser un conjunto pues eso, de tuberías, pueden ser depósitos, pueden ser camiones, ¿no? Donde se va distribuyendo. Lo importante es que está bajo la tutela del responsable de la regeneración, ¿no? Luego tenemos otra zona, que es la zona del lugar donde se usa, que puede ser el campo de golf, que puede ser la ciudad, que puede ser una industria, que puede ser cualquiera de los usos que hemos contemplado, ¿no? Puntos importantes, y lo vemos, bueno, el Real Decreto, el artículo 2, y eso es una tendencia que en legislación se está cada vez más acuñando, por lo menos en medio ambiente, y que yo creo que procede más bien de la legislación europea. Hay un apartado de definiciones, ¿no? Donde no se pretende definir para la Real Academia un concepto, sino dice, para este Real Decreto se entiende por, ¿no? Entonces, de modo que permite mayor seguridad jurídica, ¿no? En el sentido de decir, nosotros cuando hablamos de estación regeneradora, hablamos de toda la parte del sistema de reutilización que va antes de la distribución, ¿no? Esto es una manera de establecer como una nomenclatura, ¿no? Una forma de hablar y un foro de entendimiento común, ¿no? Este esquema nos sirve y nos es importante porque nos permite a la hora de asumir responsabilidades, ¿no? Y también en caso de imponer pues, un sistema de inspección o de vigilancia, quiénes son los responsables de cada uno de los sistemas. Diríamos que la depuradora tiene que verter el agua o tiene que obtener un agua en unas condiciones aquellas que le establece la autorización de vertido. En el caso de aguas residuales urbanas, pues será la que impone la Directiva de Aguas Residuales Urbanas en DBO, en DQO y en materia en suspensión. Es en ese punto donde ahí responde el titular de la autorización. Tiene además un título administrativo donde se le indica lo que debe de cumplir, ¿no? En esta zona de aquí es el titular de la concesión de reutilización o autorización de reutilización quien es responsable de que el agua producida alcance los límites que se contemplan en su título que le habilita para utilizar esa agua o generarla, ¿no? Como veis, hay aquí un punto que es el punto de entrega de las aguas depuradas, al que dentro del procedimiento administrativo se les exigen unas UTMs, ¿no? una localización exacta, de modo que aquí se cumplirían unos límites, ¿no? Y aquí pues otros, ¿no? Es el otro punto, que es el punto de entrega de aguas regeneradas, ¿no? Que es hasta aquí, es el responsable de la estación de reutilización el que responde todo el sistema, ¿no? Y a partir de aquí ya el usuario, ¿no? En esta primera parte es la Administración Hidráulica, la Confederación Hidrográfica correspondiente o la Administración Hidráulica Autonómica, en caso de cuencas intracomunitarias como la catalana, como el País Vasco o Galicia, quien debe inspeccionar, ¿no? Y en la parte del usuario ya sería autoridades sanitarias, están fuera del alcance de la autoridad a la Administración Hidráulica. No, tengo hasta en punto. No espera posible. 10 minutos. Bueno. Tengo que correr. El autocontrol, bueno, también establece el Real Decreto las condiciones de autocontrol, cómo hay que controlar el sistema de depuración y regeneración y los parámetros a medir y con qué frecuencia. Durante el proceso de elaboración del plan, hicimos un estudio de todos los sistemas de gestión de aguas reutilizadas existentes en España, ¿no? Y vimos que todos podían ajustarse a este sistema, aunque con diferentes... O sea, la realidad de la vida es que en algunos casos pues el titular coincidía, o sea, el titular de la depuradora era uno,
el titular de la regeneradora era otro y el usuario era otro. En otros casos, pues por ejemplo, tanto el que depura como el que regenera es el mismo titular. En otros casos, el que regenera y el que reutiliza es otro titular. O sea, hay todo tipo de combinaciones posibles, ¿no? Este es el otro esquema, en otro lado, que sería el sistema de Murcia, que tenemos una charla también sobre que vienen de SAMUR y nos contarán que tienen una amplia experiencia en este tema, ¿no? En relación a los usos regulados, os he comentado antes, ¿no?, que eran 5, y bueno, ¿por qué tuvimos que regular 5? Pues porque cuando hicimos un estudio de la realidad de España vimos que se estaba utilizando agua regenerada pues un 70% en agricultura, un 17% en usos ambientales, donde destaca y donde pondera más es precisamente los usos ambientales en la Costa Brava, que están, de aquí también nos van a contar en qué consiste su reutilización, un 7% en recreativos, fundamentalmente en campos de golf, y exclusivamente un 4% en aguas urbanas, cuando entendemos que debería ser bastante más, reutilizarse más, ¿no?, sobre todo en un país como España, con fuerte déficit hidráulico y luego escasez, ¿no? Y también llama la atención que solamente un 0,3% se utiliza en agua industrial, como industrial, ¿no? Que bueno, en el Plan Nacional de Reutilización invertimos un poquito esta distribución, aumentando sobre todo lo que es el uso industrial y el uso urbano. Aquí veis los distintos usos, ¿no?, donde hay ejemplos. Pues aquí pongo como un ejemplo importante de reutilización del agua en uso urbano, pues el caso de Madrid, que nos lo cuentan hoy, y también el uso en la Costa Brava, en Tossa de Mar, que no sé si nos lo va a contar, porque diríamos que es reutilización en una gran ciudad como es Madrid y reutilización en una pequeña ciudad, pero con mucho estrés, pues porque toda su agua fundamentalmente viene de una desalinizadora, ¿no? Entonces es la imaginación al poder y una reutilización absolutamente atomizada, ¿no? Tendríamos como ejemplo agrícola pues todo tipo de utilizaciones en España, y nosotros consideramos que la regeneración es un punto importante porque nos permitiría sustituir, ¿no? Nos permitiría eso, que las comunidades de regantes minimizaran su extracción de aguas naturales, tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales, a través de la sustitución. Nosotros les proporcionaríamos el agua regenerada y ellos tomarían el agua, dejarían de abastecerse del agua, digamos, natural. De esta manera podríamos recuperar los cauces naturales y también pues, los acuíferos sobreexplotados de forma natural. No sería necesario una inyección, sino simplemente evitando la extracción podríamos recuperar los ecosistemas acuáticos y a la vez salvaguardar el agua de mejor calidad al agua potable, ¿no? Dando pues, una buena gestión del agua de captación, ¿no? En España pues, tenemos todo tipo de usos y muy desarrollado, ¿no? Siendo quizás una de las primeras comunidades de regantes que se abastecieron de agua regenerada, parece complicada, parece curioso, en Vitoria. Uno diría, pues parece que lo más normal es en zonas, no sé, Andalucía o Vitoria, pues hay déficit hidráulico real y tuvo que solicitar el agua de la depuradora de Vitoria para el riego de sus cultivos, ¿no? Es la comunidad de regantes de Arrato, creo que se llama, ¿no? En uso industrial hay un fuerte potencial, sobre todo, aunque tuvimos grandes dificultades para sacar el decreto, sobre todo en lo referente al uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos por problemas de riesgo, por miedo por parte de las autoridades sanitarias en problemas debidos a la legionela, al final se logró sacar con una legislación muy exigente, pero también es un fuerte potencial. Por ejemplo, el tema de Cataluña es allí importante en su plan nacional, en su plan regional o autonómico, ¿no? Lo que sea, el plan de Cataluña lo tienen contemplado, por ejemplo, la sustitución en los polígonos industriales del agua utilizada en las distintas industrias
con agua regenerada, y también a liberar agua para el uso potable, porque ahí el estrés fundamental de uso procede precisamente de la zona de uso industrial, ¿no? También es interesante, me parece que no lo hemos traído a esta mesa, el uso, no sé si lo hemos conseguido, el uso de agua de refrigeración en centrales, vamos, de gas, ¿no? En Málaga creo que hay un proyecto importante que creo que ya se está ejecutando, ¿no? Que es, vamos, tiene una gran potencialidad el uso de agua regenerada en la industria. Y, por supuesto, aquí en Madrid el Holmen Paper, ¿no? Que ya creo que ha firmado el convenio con el canal para abastecerse de agua regenerada. En uso recreativo, ese no necesita promoción, se promociona solo, es fundamentalmente en campos de golf. Sí que es importante saber que en varias comunidades autónomas, como es la andaluza, como es la catalana, incluso en Madrid, bien vía recomendación, vía prescripción legal, todo campo nuevo debe abastecerse de agua regenerada o bien debe ir sustituyendo su fuente de abastecimiento por agua regenerada. Sería, pues, fundamentalmente aquí en tema de uso recreativo. Madrid también es bastante emblemático. Aquí al lado está el Parque Juan Carlos I, que veréis que tiene ya todo el trazado de tubería Malva, donde se reconoce el uso de agua regenerada. El Parque del Capricho, que tenéis aquí, también utiliza agua regenerada. El uso ambiental, bueno, el decreto contempla la recarga de acuíferos, que, bueno, conocemos el tema en Cataluña, que quieren, no sé si tienen todo un sistema de ósmosis inversa para recargar lo que es la zona del Llobregat, que está con fuerte presión industrial, con lo cual sufre efectos de intrusión salina. Entonces tiene previsto la recuperación del acuífero que está en esta zona con inyección directa, o el tema de la foto esta que además yo creo que es hecha por... No está de los aiguamolls de l'Empordà, ¿no? Que también se ha recuperado con agua regenerada, que también nos lo van a contar más adelante, ¿no? De la Costa Brava. No voy a entrar en el tema de excepciones, aunque sí hablar en carácter general. La Sanidad nos recomendó que incluyéramos en el decreto ciertas prohibiciones, ¿no? Como es el caso del uso de agua potable, como consumo, excepto en casos de declaración de catástrofe, aunque sí que es verdad que a nivel internacional se está habiendo, pues, un uso cada vez más extendido como uso indirecto, ¿no? Mediante mezcla de aguas procedentes de aguas subterráneas, o incluso en casos de déficit fuerte, como son zonas asiáticas, donde el agua regenerada se utiliza como agua potable, de modo que casi se tiene un sistema cerrado, ¿no? En principio, en España, pues no se autorizaría, ¿no? Más bien se entiende que todavía hay que pasar una serie de etapas, ¿no? Antes de pensar en una necesidad para agua de boca, ¿no? Sobre tratamientos de regeneración, solamente, llevo 5 minutos, ¿no? Bueno, en temas de tratamientos, si estáis aquí, durante el Plan Nacional hemos establecido, con ayuda siempre de la empresa que nos ayudó, que es Infraeco, y luego el CEDEX, se han establecido una serie de tratamientos tipo que nos permiten identificar, ¿no?, cuáles son el sistema de regeneración mínimo que sería necesario para obtener un agua que pueda ser utilizada en determinados usos, ¿no? Fundamentalmente, las distintas clases de agua regenerada se diferencian unas de otras, digamos, desde un punto de vista de tecnología, podríamos diferenciarlas por el grado de colis que se exige, ¿no?, de contaminación microbiana, ¿no? De modo que cuando estamos hablando de un nivel de colis de 100 unidades formadoras de colonias por 100 mililitros, podríamos abastecer la mayoría de los usos previstos en el Real Decreto. Aquí tenéis, pues eso, pues el uso urbano en riego, uso agrícola en determinadas, no consumo directo, pero sí elaborado, y uso industrial general, ¿no?
Pues en estos casos sería suficiente con que el efluente procedente de la depuradora urbana fuera sometida a un tratamiento físico-químico sencillo, filtración. Siempre tiene que haber desinfección, sería suficiente con luz ultravioleta, y luego, bueno, cierto mantenimiento con cloro, ¿no? Cuando hace falta niveles de colis, ya ausencia, será necesario colocar una membrana, ¿no? Con lo cual encareceríamos, por supuesto, el producto final, ¿no? Ahora bien, usos menos exigentes, como son uso pues, agrícola, no sé, en arbóreo, ¿no? O plantas o pastos, ¿no? O uso de determinadas fuentes que sin acceso al público, no sería necesario pues eso, un físico-químico inicial, sino sería suficiente con una filtración, ¿no? Bueno, pues en función de estas clases, ¿no? Que van marcadas por el nivel de colis finales, se establecen tratamientos de regeneración mínimos, y con esto sacamos el coste de regeneración por metro cúbico. Esto sin tener en cuenta que existen ahora sistemas integrados que incorporan un secundario con membrana y, bueno, compactos, vamos, que están en continua evolución. Nosotros nos hemos ido a tratamientos básicos, ¿no? Aquí tendríais ya, cuando partimos de agua residual con carga salina, como es el caso de Murcia, deberíamos ya utilizar niveles de tratamiento más exigentes que supusiera pues, una ósmosis o una electrodiálisis reversible. Bueno, en cuanto al plan nacional, 3 minutos. Quiero decir que lo hemos elaborado con el apoyo de la empresa Infraeco. Ha sido un trabajo arduo, casi tan difícil como llegar aquí, vamos, en proporción, ¿no? Ha sido sometido a evaluación ambiental estratégica, lo que supone como mínimo ya 1 año de tramitación, ¿no? Y ahora está pendiente de aprobación por parte del Gobierno, ¿no? Aunque nos ha permitido conocer, yo creo que a fondo, la realidad y la potencialidad de la reutilización en España, ¿no? Quiero resaltar, ¿no? Pues que aquí las personas no he querido poner nombres, ¿no? Pero el órgano promotor, que es la Dirección General del Agua, ha trabajado, liderando la Subdirección de Gestión Integral del Dominio Público Hidráulico, pues 4 subdirecciones. Se han creado todos estos grupos técnicos iniciales que nos han permitido precisamente hacer un estudio desde todos los puntos de vista de reutilización, un estudio de tipo legal, de tipo tecnología, de financiación, usos específicos, ¿no? Todo está mediante reuniones, ¿no? Que la evaluación ambiental estratégica ha sido sometida a participación pública, que nos hemos reunido con todas las confederaciones, con todas las administraciones con competencias en temas de reutilización, con ayuntamientos, con asociaciones, ¿no? Asociaciones o empresas gestoras, ¿no? Porque SAMUR no es una asociación. Hemos consultado a 118 organismos, además a 31 técnicos especializados. Eso ha sido todo el sometimiento del plan, con lo cual yo creo que es un plan suficientemente consensuado. Hemos recibido pocas alegaciones, nos hubiera gustado recibir más, pero bueno, todas suman y todas han sido muy, muy importantes, ¿no? Y ha supuesto pues, mejorar, entiendo yo, significativamente el plan, ¿no? Y nos ha permitido identificar, ¿no? Todos los beneficios, ¿no? Derivados para la gestión del agua, derivados de la regeneración, ¿no? El uso del agua reutilizada, ¿no? Nosotros entendemos que España, en todo su proceso de planificación, y cualquier gestor que tenga delante que resolver un problema de déficit o gestionar lo que es el agua, tiene que tener en cuenta que él cuenta como materia prima con el agua de los ríos que hay en su cuenca, con el agua de las aguas subterráneas y con el agua regenerada. Es decir, el agua regenerada es un sistema de gestión más o un sistema de abastecimiento más. Y yo, como es lo que me dedico, no lo pondría con la desalinizada, aunque también, quizás en costas también, ¿no?
pero en el sentido de que está allí y bajo el principio de que lo más exigente, o los usos más exigentes, agua más limpia, y cuanto menos se trate, mejor, pues gestionar, ¿no? Si yo estoy en una ciudad y tengo que dar de beber, tengo que abastecer a industria, tengo que lavar, pues tengo el agua de mi concesión, de agua subterránea, tengo el agua superficial y luego tengo el agua que yo estoy vertiendo y que a lo mejor la puedo volver a utilizar. Lo ideal sería, claro, como vas a utilizar menos agua, vas a captar menos agua, deja el agua que corra, ¿no? Vamos, si a partir de agua, la limpieza, a partir de ahora, tantos metros cúbicos los vas a utilizar, que utilizabas de agua potable, los vas a utilizar de agua regenerada, deja que corra el agua y no captes, deja que el río la lleve y esa proporción que tú estabas vertiendo sucia, la vuelves a meter y dejas que pase por el río. Eso sería estupendo, pero bueno, hay que tener ilusiones en la vida y objetivos, ¿no? Y contarlos y algún día a lo mejor alguien lo verá, ¿no? En aguas, cuando uno piensa en lo que supone de beneficio ambiental, fundamentalmente es un beneficio indirecto, en el sentido de que en esa buena gestión, por ejemplo, todo el sistema de acuíferos en mal estado cuantitativo de la zona costera, o bueno, en el centro es más complicado, pero que se debe fundamentalmente a una extracción y esa competencia que tienen frente a abastecimiento y riego, pues lo que antes os comentaba, ¿no? Si esa agua, los regantes dejan de captar esa agua del subterráneo y empiezan a utilizar el agua regenerada, que probablemente tenga quizás más calidad que la que le viene, bueno, en el caso de acuífero quizás no, pero en el caso del... o también porque hay temas de salinidad, pues porque está mucho más controlada. Bueno, si se deja de captar, esos acuíferos irán regenerando rápidamente, ¿no? Por sí mismos. Afortunadamente la naturaleza es capaz de volver a conseguir el equilibrio que habíamos nosotros alterado con el tiempo, ¿no? Si llegamos a tiempo, si somos sostenibles, ¿no? Si no, pues ya no, ¿no? Como pasó en el mar del Aral, que ya se rompió el equilibrio y aquello se ha destrozado, ¿no? Entonces, claro, tiene un beneficio ambiental y también en las aguas superficiales, ¿no? Si dejamos de extraer y utilizamos el agua regenerada, al dejar que el agua natural, el agua soltada de los embalses, porque ya está regulado toda España, ¿no? O el agua que le corresponde, pues conseguiremos el ecosistema adecuado, apropiado, la biodiversidad propia de esa tipología, ¿no? De esa masa de agua, pues porque mantenemos las condiciones de salinización, de conductividad, de pH, de sales correspondientes a la zona, la litología de la zona, ¿no? Con lo cual iremos como naturalizando. No voy a contar así como otras oportunidades, luego si salen preguntas podemos entrar, ¿no?, en el tema, pero bueno, sí que comentaros que esto sería el esquema, ¿no?, de las actuaciones que hemos sacado para toda España. Durante el proceso de participación pública se incorporaron al Plan Nacional todos los planes de comunidades autónomas, ¿no?, con lo cual han sido asumidos por el plan, ¿no? Y pues hemos funcionado por sistemas de explotación, identificado cuáles son las depuradoras susceptibles de generar agua reutilizable, pues porque tienen un volumen de depuración adecuado y porque tienen usuarios potenciales cerca. Y hemos analizado hasta qué punto, ¿no?, era rentable el bombeo del agua, porque normalmente tiene que ser en altura, ¿no?, muchas veces es ascendente, ¿no? Y ahí hemos sacado, pues para diferentes depuradoras, hemos sacado qué reutilización era viable y el uso urbano, agrícola, industrial, potencial, con las dotaciones necesarias, ¿no?, dotaciones que vienen determinadas pues, por el tipo de industria que hemos pensado que serviría, vienen por la extensión, las hectáreas de campo a regar, con esto hemos trabajado pues, con comunidades autónomas, hemos trabajado con comunidades de regantes, hemos trabajado con los sectores industriales que nos han ido señalando cuáles son las potencialidades, ¿no? En el proceso hemos identificado usos susceptibles de ser financiados mediante inversión pública, pues porque son de uso público, con beneficiarios múltiples, en otros casos usos privados,
y es importante a la hora de recuperación de costes y a la hora de estudiar sistemas de financiación. Y bueno, aquí tendríamos como cómo podríamos, ¿no? Hemos sacado los niveles de los que partíamos en el 2006, lo que podemos llegar, lo que es en el 2009 cuando acabamos el plan, los estudios intensos, hasta dónde había crecido de forma espontánea, y en naranja sería lo que nosotros podríamos, lo que con un plan, con un objetivo, con un nivel de trabajo concreto se podría llegar, y ya en rojo sería el máximo que entendemos que España es capaz de dar, ¿no? Aquí veríais cómo es posible, pues esto es cómo partimos, ¿no? Esto es a lo que se ha generado de forma espontánea durante 3 años, ¿no? Y el volumen al que se podría llegar, pues son cerca de unos 900 metros cúbicos año, de hectómetros cúbicos año, es la potencialidad. Con una inversión sencilla, 200 millones de euros, podríamos llegar a unos 950 hectómetros año, ¿no? Y ya con una inversión fuerte y, digamos, a techo, serían 1.460 hectómetros, ¿no? Y os he contado al principio que este sería el esquema, ¿no? Sobre todo en el plan nacional, lo que haríamos sería potenciar el uso ambiental, el uso industrial, ¿no? Y el uso urbano, ¿no? En el sentido de que la mayoría de las ciudades utilizaran el agua regenerada para usos menos exigentes como limpieza y parques y jardines. Y ya con esto he acabado y muchas gracias por la atención.